Explicaremos en esta oportunidad el procedimiento para determinar los factores de equivalencia de carga y por ende el factor camión para los distintos tipos de vehículos que existen según el anexo 4 del Reglamento Nacional de Vehículos especificado en el Decreto Supremo número 019/2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC. Como sabemos, este tipo de cálculos es muy importante para poder determinar el número de ESALs en el diseño de pavimentos. Tenemos entonces factores de equivalencia de carga, en este caso para pavimentos rígidos. Según entonces el manual de carreteras, en la sección suelos y pavimentos, tenemos en el cuadro 6.4 las distintas fórmulas que nos van a permitir calcular el factor de equivalencia de carga para los distintos tipos de ejes que tengan nuestros vehículos. En primer lugar, correspondiente a los ejes simples. Tenemos dos casos. Cuando tenemos eje simple de rueda simple, es decir, únicamente dos neumáticos, según este gráfico que nos da la figura 6.1, en ese caso podemos calcular el factor de equivalencia de carga dividiendo simplemente el peso de este eje entre 6.6 y toda esta división elevado a 4.1. Y cuando tengamos un eje simple de ruedas dobles, es decir, un total de 4 neumáticos, según este gráfico que se observa en la figura 6.1, en ese caso calculamos el factor de equivalencia de carga dividiendo el peso entre 8.2 y todo elevado a 4.1. El siguiente caso es cuando tengamos ejes tándem o ejes dobles. Tenemos también dos casos. Cuando tenemos eje tándem constituido por un eje de ruedas dobles más un eje de rueda simple, es decir, como se observa en la figura 6.1, un total de 6 neumáticos, tal y como se puede observar en este gráfico. En estos casos, para calcular el factor de equivalencia de carga, dividimos el peso de este eje entre 13 y todo elevado a 4.1. Y cuando tenemos un eje tándem constituido por dos ejes de ruedas dobles, es decir, un total de 8 neumáticos, tal y como se puede observar en este gráfico, en esos casos, para calcular el factor de equivalencia de carga, dividimos el peso entre 13.3 y todo elevado a 4.1. Y el otro caso es cuando tenemos ejes tridem o ejes triples. También tenemos dos casos. Cuando tenemos ejes tridem constituidos por dos ejes de ruedas dobles más un eje de rueda simple, es decir, según la figura 6.1, un total de 10 neumáticos, tal y como se puede observar en este gráfico. En esos casos, para calcular el factor de equivalencia de carga, dividimos el peso entre 16.6 y todo elevado a 4. Y cuando tenemos ejes tridem constituidos por tres ejes de ruedas dobles, es decir, un total de 12 neumáticos, tal y como se puede observar en este gráfico, en esos casos, para calcular el factor de equivalencia de carga, dividimos el peso entre 17.5 y todo elevado a 4. Veamos entonces algunos ejemplos. Tenemos por aquí el vehículo C2. Su descripción gráfica de este vehículo está constituido por dos ejes simples. Un eje simple constituido por un eje de rueda simple con un peso total de 7 toneladas y el otro eje simple constituido por un eje de rueda doble con un peso total de 11 toneladas. Para este primer eje simple tenemos por aquí su fórmula para calcular su factor de equivalencia de carga. Dividimos el peso de 7 toneladas entre 6.6 y todo elevado a 4.1. Realizando esa operación tenemos un factor de equivalencia de carga de 1.273. Y para este otro eje simple de 11 toneladas, dividimos este peso de 11 toneladas entre 8.2, todo elevado a 4.1 y tenemos un factor de equivalencia de carga de 3.335. Al sumar ambos factores de equivalencia de carga tenemos un total llamado ya factor camión para este vehículo C2 de 4.608. Tenemos por aquí otro ejemplo para el vehículo B3-1. Su descripción gráfica de este vehículo está constituido por un eje simple de rueda simple
con un peso total de 7 toneladas y un eje tándem constituido por un eje de rueda doble más un eje de rueda simple, con un peso total de 16 toneladas. Para este primer eje de 7 toneladas, simplemente aplicamos esta fórmula, lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Veamos para este eje tándem, tenemos su fórmula correspondiente, dividimos simplemente el peso de 16 toneladas entre 13 y a toda esta división lo elevamos a 4.1 y tenemos su factor de equivalencia de carga de 2.343. Al sumar ambos factores de equivalencia de carga, tenemos un total llamado ya factor camión para este vehículo B3-1 igual a 3.616. Tenemos por aquí más ejemplos. Para el vehículo C3 tenemos su descripción gráfica de este vehículo, el cual está constituido por un eje simple de rueda simple con un peso total de 7 toneladas y un eje tándem constituido por dos ejes de ruedas dobles con un peso total de 18 toneladas. Calculamos su factor de equivalencia para cada uno de estos ejes. Veamos el eje tándem. Simplemente dividimos 18 toneladas entre 13.3 y a toda esta división lo elevamos a 4.1 y tenemos su factor de equivalencia de carga igual a 3.458. Al sumar ambos factores de equivalencia de carga, tenemos un total llamado ya factor camión de 4.731. Por aquí tenemos otro ejemplo para el vehículo C4. Su descripción gráfica de este vehículo está constituido por un eje simple de 7 toneladas y un eje tridem constituido por dos ejes de ruedas dobles más un eje de rueda simple, con un peso total de 23 toneladas. El cálculo del factor de equivalencia de carga para este eje simple de 7 toneladas ya lo hemos visto. Veamos para este eje tridem de 23 toneladas, dividimos simplemente su peso de 23 toneladas entre 16.6 y a todo lo elevamos a 4 y tenemos un factor de equivalencia de carga de 3.685. Sumamos ambos factores de equivalencia de carga y tenemos un total ya llamado factor camión para este vehículo C4 igual a 4.958. Y por último tenemos por aquí otro ejemplo para el vehículo T3S3. Su descripción gráfica de este vehículo está constituido por un eje simple de rueda simple de 7 toneladas, un eje tándem constituido por dos ejes de ruedas dobles con un peso total de 18 toneladas y un eje tridem constituido por tres ejes de ruedas dobles con un peso total de 25 toneladas. Para el eje simple, su cálculo del factor de equivalencia de carga ya lo hemos visto. Para este eje tándem de 18 toneladas, simplemente dividimos su peso de 18 toneladas entre 13.3. A toda esta división lo elevamos a 4.1 y tenemos un factor de equivalencia de carga de 3.458. Y para el eje tridem, dividimos simplemente su peso de 25 toneladas entre 17.5, a todo lo elevamos a 4 y tenemos un factor de equivalencia de carga de 4.165. Sumamos todos estos factores de equivalencia de carga y tenemos un total llamado factor camión para este vehículo T3S3 igual a 8.896. Bien, como se puede observar, de esa manera entonces podemos calcular los distintos factores de equivalencia de carga para los distintos tipos de eje que tengan nuestros vehículos. Obviamente todos estos cálculos lo tenemos totalmente detallado y completo en esta hoja Excel para todos los tipos de vehículos según el anexo 4 del Reglamento Nacional de Vehículos. Como se puede observar, absolutamente para todos los vehículos que se detallan en este reglamento, tenemos sus distintos factores de equivalencia de carga y por ende su factor camión, utilizando por supuesto las fórmulas que nos da el manual de carreteras en la sección suelos y pavimentos del MTC. Por supuesto, todos estos cálculos ya se encuentran incluidos también en nuestras plantillas sobre diseño de pavimentos. En este caso, pavimentos rígidos. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.